Y ahí tenemos ambas cosas, que no me quiero olvidar algo muy importante, Enrique. Adultos mayores, programa de adultos mayores. Vos sabés que tenía la menor prioridad cuando era el Ministerio de Hacienda, ahora somos Ministerio de Economía. La menor prioridad en términos de pago del Estado. ¿Qué quiere decir? Empezaban, qué sé yo, jubilados, empezaron los asalariados A, B, C, militares, policías, todo, y al último eran los adultos mayores. Eso es inaudito. Como adultos mayores, que son el sector realmente de todos los vulnerables, el más vulnerable, eran los últimos en recibir. Nosotros hemos tomado una decisión de que desde el momento que se realicen pagos por parte del Ministerio de Economía, la prioridad absoluta lo van a tener los adultos mayores y son los que reciben a partir de agosto, primeros, antes que cualquier otro que pueda recibir. Lo único que yo te digo, sobre el punto, y te juro, para mí me parece bien el plan, ¿verdad? Pero que no me vengan después el martes siguiente del primer pago a la seccionalera esa que apareció como beneficiaria de los programas sociales. Por eso estamos hablando de que hay que depurar. Porque entonces se cae todo. Así mismo. Pero no tengas miedo al escándalo. Yo quiero que haya escándalo porque eso nos fuerza a depurar. No, nosotros a mí me encanta que haya esas denuncias que sean públicas porque entonces se toman acciones para depurar, porque es imposible en 21 días saber realmente las condiciones que están todo el mundo. Yo estoy todavía en los 100 días. Esa es mi actitud mental en este momento. O sea, yo estoy en los 100 días. Entonces, entiendo perfectamente que ustedes no tienen la responsabilidad de muchas de las cosas que están ahora teniendo que administrar porque vienen del gobierno anterior. O sea, no me tenés que aclarar porque yo entiendo eso, ¿verdad? Creo. Pero lo que digo es, hay que marcar las direcciones, ¿sí?, en ese sentido. Y ahí voy, Carlos, al punto. ¿Cómo, si nosotros no tenemos un cambio estratégico en el presupuesto, nos vamos a librar del endeudamiento? A ver, voy a hacerte como una especie de círculo vicioso chiquitito. 13% de presupuesto disponible para inversiones, vamos a llamarle. Pero la necesidad de inversión del Paraguay es mucho más que 13%. Mucho más. Y eso se cubre con endeudamiento. Ahora, el endeudamiento implica una cantidad de cosas que te vamos a ir hablando después, que nos llevan a un despeñadero, mi querido Carlos, que no nos conduce a nada bueno. Entonces la pregunta es si ustedes no hacen, yo te diría, no sé si para este presupuesto, pero ahora, el cambio estratégico en el presupuesto y que este 13% se vaya a 40%, a 30%, estamos en la misma. Coincido, pero quiero enfatizar algo que siempre digo. No vayas a atacar el endeudamiento, porque el endeudamiento es síntoma nomás. Esa no es la enfermedad. La enfermedad es el déficit fiscal. Así mismo, totalmente de acuerdo. Entonces, lo que tenemos que atacar es el déficit fiscal. ¿Y qué pasó en los últimos 5 años, básicamente? ¿Verdad? Empezó en el año 2019, ya cuando hubo inundación, y fue el primer año en el cual se pidió aplicar la cláusula excepcional de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por el cual el déficit, que era 1,5, podemos discutir si era alto o no, pero era 1,5, pasó a 3%. 2020, pandemia. 2021, post-pandemia. 2022, post-pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Nos quedamos con un déficit fiscal enorme, cuyo reflejo o espejo es básicamente el endeudamiento. Entonces, el endeudamiento vamos a resolverlo en la medida en que resolvamos el déficit fiscal. Explícame ahora como a un niñito preescolar. Sí. Vos nos habías dicho que el déficit real con la deuda flotante, estábamos hablando de alrededor de 5%. Así mismo. ¿Es correcto el número? Así mismo. Estamos ahora 4-1, ponerle para ser generoso. El número oficial, para ser generoso, ¿verdad? El número oficial es 4-1, el que se publicó, pero yo te redondeo en 5 porque no me extrañaría que salga. Que haya más cosas. Sí. Ahora, ¿cómo ese 5%, que en realidad es una especie de acumulativo, se convierte en un endeudamiento que está en el 35% del PIB? Porque fue a lo largo de todos los años. Entonces, la medida en que vos tengas déficit, el presupuesto siempre está calzado de alguna manera. ¿En qué sentido? O pagás los gastos, lo pagás con impuestos,
o los gastos los pagas con endeudamiento. En ese sentido está calzado. El problema es que en la medida en que haya déficit, y en déficit se excluye del presupuesto toda la parte de endeudamiento. Entonces, básicamente, vos siempre tenés un déficit y el déficit está financiado por endeudamiento. Entonces, en la medida en que vos tengas déficit, siempre vas a tener que endeudarte. Exacto. ¿Entendés? Entonces, por eso es que hay que atacar el déficit. Entonces, no puede ser de que en el año 2023, 20, 21, 22, 23, 4 años, todavía estamos en 5% del PIB de déficit. Y el déficit fue 6% en plena pandemia, en el peor momento económico del país en muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo 4 años después vamos a seguir teniendo déficit de 5% o de 4,1% para ser generoso? No hubo un proceso de convergencia. Entonces, la idea es, y eso presentamos el nuevo plan, que para nosotros creo que es mucho más razonado, quiere decir pensado, y mucho más creíble, porque sabemos la posibilidad con 88% de los impuestos yéndose a esos 3 gastos. Yo no puedo decir el año siguiente va a ser 60, vamos a tener que ir convergiendo de a poco. Ahí vamos a ir convergiendo al 1,5% nuevamente de la ley de responsabilidad fiscal en el año 2026. Y si dejan, ojalá que nos dejen, vamos a seguir bajando ese 1,5, 27, 28 también, si tenemos margen. De tal manera a que los niveles... ¿Quién no te dejaría, perdón, Carlos? No, digamos, fíjate que la propuesta es del Ejecutivo, la aprobación final es del Congreso. Sí, eso es categórico. Por eso te digo. Entonces ya, la aprobación final es del Congreso. Sí. Claro, mientras ellos entiendan realmente que estamos en una situación, digamos, no es una situación a la Argentina, a Venezuela, pero tenemos que volver a retomar la buena senda a través de un menor déficit y por tanto menor endeudamiento. Con eso nosotros vamos a poder llegar a 1,5 de déficit o incluso menos para el final de este gobierno. Con lo cual ese problema de endeudamiento que está señalando, y es válido para no caer en lo que cayeron otros países, vamos a ir eliminando gradualmente. De nuevo, Enrique, evolución no es revolución, porque no necesitamos. La gente me decía, alguna gente me dijo, amiga y todo, me decía, no puede ser que en el año 2024 vos no tengas un déficit de 1,5% como prometió el gobierno anterior. Y le digo, espera una cosa, yo ya dejé de ser cajero, yo ya dejé de ser Hacienda, yo soy economía, y yo sé que si paso de un déficit de 4% a 1,5% es un ajuste básicamente de 3 puntos del PIB, un ajuste que te hace un país que está en un terrible problema de endeudamiento y que está en un programa con el Fondo Monetario Internacional, y no estamos en eso. Pero entonces, usemos este tiempo que tenemos para llevar realmente las finanzas públicas al nivel que deben tener.